No tengo conciencia desde cuándo empecé a vivir todo esto. Mis recuerdos solamente llegan hasta los 6 años. Hacía 2 que papá había fallecido y mi madre ya estaba con otro hombre. Desde entonces mi vida fue un martirio. En un principio, la nueva pareja de mamá parecía bueno, pero su bondad solamente duró unos meses. Por principio de cuentas era un borracho y no sé qué tantos más vicios tenía, con los cuales arrastró a mi madre Mariana, cayendo en un abismo sin salida, en el que ya ahogados con el alcohol comenzaban las riñas. Primero eran insultos, después golpes, siendo incomprensible para mi pequeña mente cómo podrían actuar los adultos de esa manera. Sin embargo, lo más desagradable era que después de sus fuertes peleas daban vuelco a la reconciliación, saciándose con sus más bajos instintos. Creo eso era otra de sus adicciones, una de las más arraigadas. Así fui creciendo, en medio de toda esa inmundicia. A mi madre parecía no importarle, simplemente me veía como a un fantasma. Ella creía cumplir como madre, arrimándome pizza o alguna hamburguesa, la cual yo comía obligadamente para no morir de hambre. Era un hastío comer lo mismo casi todos los días. Debo reconocer que lo único bonito que me había dado hasta el momento era mi nombre, Samantha. En cierta ocasión, cuando estaba por cumplir 15 años, esa noche caía una fuerte tormenta. Ellos ya estaban ebrios. Noté que Doroteo, mi padrastro, me miraba diferente, con ojos lascivos. Sus miradas me hicieron temblar. Estaba borracho y podía intentar cualquier cosa contra mí. Mi madre no podría hacer nada para impedirlo. Siempre quedaba ahogada en el alcohol. Pero ese día sería diferente, porque de repente, de un golpe, mi padrastro la tumbó al piso. Al verla sin sentido volteó a verme con un malsano deseo. Ya no ocultó sus malas intenciones y se abalanzó hacia mí en donde estaba acostada. Salté de la cama tratando de huir a la calle, pero la puerta estaba cerrada y él traía la llave colgada en su cuello. Parecía que todo lo había planeado con tiempo. Entonces, de un empujón me derribó posando su cuerpo en el mío, tratando de abusar de mí. La obesa anatomía del canalla impedía moverme y con terror sentí que me bajaba los pantalones. Parecía que nada podría impedirlo. De repente, mi única mano libre chocó con una botella de licor vacía. Con desesperación me aferré a ella y se la estrellé en la cabeza. Al momento del impacto se hizo 1000 añicos, quedando sin sentido encima de mí. Como pude hice a un lado al marrano, arranqué la llave de su cuello y salí corriendo. Prefería 1000 veces lidiar con la tormenta en las calles que permitir ser abusada por ese cerdo. Empecé a vagar por ellas, tratando de encontrar un refugio donde pudiera resguardarme de la tormenta, hasta que encontré un callejón y creí era el sitio ideal. Pensé que allí nadie se atrevería a entrar, solamente las ratas podrían hacerlo por ser un lugar de muerte. Busqué un hueco que me sirviera de escondrijo. Necesitaba hacer una fogata para calentar mi cuerpo mojado y secarme la ropa, pero el sufrimiento aún no había terminado. De entre una casita improvisada, hecha con tablas y techo de láminas, salieron 3 hombres. Tenían cara de pocos amigos. Uno de ellos dijo: «Mira lo que nos trajo la tormenta, un rico caramelo para dormir calientitos». Si una vez pude salvarme del abuso de mi padrastro, esta vez Dios no estuvo de mi parte, al menos no para ser ultrajada por esos maleantes. Utilizaban ese callejón para hacer sus fechorías y yo fui una de sus tantas víctimas. Cuando terminaron su canallada entraron a su guarida, dejándome entre el lodo llorando. Seguramente descansarían un momento para volver a tomarme de nuevo. Mis lágrimas se mezclaban con las gotas de la lluvia. Lloraba de rabia. Había salido de una para caer en otra peor. Sin embargo, el más grande dolor no era el que sentía en mi cuerpo, era la cruel impotencia de no poder hacer nada contra aquella escoria. En eso, de entre la neblina salieron 3 perros y me aterré más. Pensé que la mala suerte seguía en mi contra. Seguramente traían hambre y querrían devorarme. Uno de los perros se acercó a mí, los otros 2 se quedaron quietos, como si cuidaran que los tipos no fueran a salir de su madriguera, pero ni cuenta se dieron por estar tomando licor dentro de ella. La lluvia y mis lágrimas no me habían permitido verlo bien, y cuando estuvo cerca de mí, lo miré tal cual.
Este no era un perro común, porque también tenía facciones humanas, triplicando el tamaño de cualquier perro normal. Sentí más miedo. Esa bestia solamente podía haber venido del Averno. Con mayor razón pensé que era mi fin. No obstante, sentí alivio. Para mí sería lo mejor desaparecer de una vez por todas de esa mísera vida, y con entereza acepté mi destino, cerrando los ojos. Pero no me clavó sus colmillos. Lo que sentí fue su lengua babeante, lamiendo mis heridas, y momentos después aminoraba mi dolor. El extraño animal trataba de curarlas. Pero ahí no terminaba todo, porque de pronto empezó a hablarme. Su voz era áspera, rasposa entre animal y humano. Me dijo que si yo quería en ese momento dejaría de sufrir. Él podría darme mucho poder para que nadie volviera a hacerme daño. Incluso ahora mismo podría castigar a los que me habían atacado. Yo no le respondí nada. Miró que estaba indecisa, quizás por la desconfianza y el miedo. Eran muchas cosas malas las que había vivido en una sola noche. Entonces miré que de ser un perro se convirtió en un anciano. Pero solo fueron unos segundos, porque después volvió a tomar la forma de animal. Fue algo increíble. En sí, todo era increíble para mí. Estaba tan dolida de la vida que sin pensarlo acepté su proposición. Ya nada tenía que perder. Entonces puso una garra en mi cabeza, empezó a pronunciar unas extrañas palabras, las repetía una y otra vez. Mientras más las pronunciaba, comencé a sentirme rara. Sentía como si mi alma salía y entraba repetidas veces de mi cuerpo. Veía que la figura del perro nahual se hacía en muchas. Lo que pude pensar en ese momento fue que tal vez me había drogado, pero no, porque en ese momento mis extremidades empezaron a cambiar. Pies y manos se convirtieron en garras y mi boca en una descomunal mandíbula. Los últimos pensamientos racionales que tuve fueron qué era lo que me estaba sucediendo. Ya no era yo, ahora mi instinto era otro, solo pensaba en matar. Sentía una furia incontrolable dentro de mí. Escuché que los malnacidos salían del escondrijo ebrios para atacarme de nuevo. ¿En dónde estás, Blanca Palomita? Queremos hacerte feliz nuevamente. Eran las palabras que repetían, pero ya no miraron a la muchachita indefensa. Hasta la borrachera se les disipó cuando me vieron parada en mis patas traseras, convertida en una nahuala perra, junto a 3 descomunales perros que parecían ser mis guardianes. Trataron de huir, pero no había por dónde. Nosotros estábamos tapando la única salida que tenía el callejón. Nunca había sentido tanto placer como esa noche que destrocé los cuerpos de esa inmundicia. Jamás volverían a ser de las suyas. Los perros no interfirieron, solo estaban a la expectativa, mirando cómo mis garras terminaban con ellos. Quizás querían comprobar qué tan poderosa me había hecho. Nadie los escuchó. Los truenos de los rayos opacaron sus gritos de terror. Una vez terminada la furia, regresé a mi forma humana entre espasmos de dolor. Aquel nahual perro se convirtió en anciano y me dijo: Desde hoy, cada vez que quieras transformarte en nahual, bastará con pronunciar las mismas palabras que dije yo. Pero no hagas daño a gente inocente. También debes cuidarte de la plata, mas si está bendita. La sal y ajo serán dañinos para ti, de lo demás nada podrá hacerte daño. Ahora debo irme, solo vine porque me necesitabas. En algún momento te buscaré, sé dónde encontrarte. Después de decirme eso, se transformó en perro. Cada uno tomaron un cuerpo y se lo llevaron lejos, perdiéndose en la oscuridad. Aullidos se escucharon entre los estruendosos rayos. Esa noche permanecí en el callejón. Ya después buscaría otro lugar más seguro. Por lo tanto, necesitaba asimilar todo lo sucedido. Aún estaba perpleja sin poder creerlo. Las gotas de la lluvia sobre el techo de la lámina me arrullaron. Estaba cansada y caí en un profundo sueño. Por la mañana que desperté ya no estaba lloviendo. El gruñir de mis tripas indicaron que desde ayer no había comido, pero sin dinero no podría conseguir nada. No obstante, esta vez la suerte estaba de mi lado, porque vi que en una mesita estaban unos billetes, tal vez de lo que habían robado las ratas que me atacaron. Los tomé y fui por comida. Esa noche de nuevo empezó a llover. Arrejolada dentro de la casita, las gotas de la lluvia me hicieron recordar algo. En mis pensamientos estaba el rostro de Doroteo.
Por su culpa me había sucedido todo esto y esos recuerdos afloraron la rabia en mi mente. También recordé lo que el anciano dijo sobre las palabras para convertirse en perra y empecé a pronunciarlas, comenzando la transformación entre alaridos de dolor. Al culminar los cambios, emití un aullido de dolor, supongo que por inercia. Mi mente me indicaba buscar a quien había tratado de hacerme daño y fui por entre la lluvia, buscando calles solitarias para no ser vista, hasta llegar a una casita muy conocida. Adentro se escuchaban los gritos de mi madre y esa bestia ebrios que ya estaban peleando. Por una de las ventanas miré que ese animal empezaba a golpear a mi madre y furiosa de un golpe rompí la ventana, entrando por ella. El hombre ebrio, cuando vio a la brutal bestia parada frente a ellos, no lo podía creer. Era una perra con facciones humanas. ¿Cómo podría existir tal cosa? Menos creyó cuando reconoció que las facciones eran las mías y sintió terror. Había querido hacerme daño y supuso que venía para cobrárselas. Estaba en lo correcto, porque de zarpazos y mordidas acabé con él. Mi madre, por estar inconsciente, nunca miró nada. Fue lo mejor, ya que de haber visto a su hija convertida en bestia, hubiese perdido la razón. Antes de irme la miré por unos momentos. Le había quitado un peso de encima, esperando con ello enderezar a su vida. Yo desde esa noche rondaría entre las calles, cazando alimañas rastreras.